¿Ven lo que estoy presentando? ¿Ven bien? ¿Me escuchan bien? Se escucha interferencia. ¿Ahora me escuchan bien? ¿O igual? Ahora se escucha mejor, doctor. ¿Pero se escucha claro o, o entrecortado? Se escucha claro. Ya. Ok. El día de hoy vamos a tener dos clases. La primera, una concatenada con la otra. Enfermedades prevenibles con vacunas o vacunas en adultos. Y la segunda es virus respiratorios. Básicamente, la perspectiva siempre va a ser en adultos, ¿ya? En medicina interna. Algunas cosas obviamente se van a concatenar con la pediatría. Para los que no me conocen, soy el doctor Oscar Malpartida, soy infectólogo del Hospital Almenara. Ok, cuando hablamos de vacunas tenemos que hablar de lo que es efectividad, hablar de las situaciones especiales de vacunación y siempre es un campo en desarrollo. Vamos a tener que tocar algunas vacunas nuevas, que dicho sea de paso, esta semana nomás, el martes, ya se lanzó en el Perú la nueva vacuna de neumococo, la conjugada 20, que probablemente nos va a cambiar el esquema de vacunación en los siguientes meses. Y también ya en estos días nomás en el Perú se ha presentado la vacuna de virus sincitial respiratorio, que es una vacuna que probablemente va a entrar en el esquema de vacunación para gestantes y adultos mayores. Así que es un campo en constante evolución. No tienen que aprender necesariamente siempre la misma vacuna, pero tienen que aprender el principio del por qué se vacunan las personas y cuál es el mecanismo de protección que te da una vacuna. Yeah. La inmunización, si recordamos lo que hemos hecho en inmunología. Doctor, no está pasando sus presentaciones. Espérate un ratito. Ahora, ¿sí? Y ahora sí, doctor. Ya. Pues no se han perdido nada. Si recordamos los tipos de inmunización en el curso de inmunología, la inmunización pasiva es la en la cual al sistema inmunológico no lo expones al antígeno infeccioso. Ejemplo, cuando le pasas un suero inmune de de hepatitis B, por ejemplo, a un paciente a un recién nacido que está expuesto con una madre positiva a hepatitis B. Y la inmunización activa es cuando al sistema inmunológico lo expones al antígeno infeccioso o al microorganismo y generas una respuesta inmunitaria, generas memoria. Esto se logra típicamente con dos productos, con vacunas o con la infección natural. ¿Ya? O sea, hay dos formas de inmunizarte activamente, con la vacuna o con la infección natural. Recuerden, algunas personas como nosotros, por ejemplo, para varicela, la mayoría nos ha dado varicela, y si no, algunos de nosotros habremos sido vacunados. Igual contra el COVID, la gran mayoría nos habrá dado COVID y otro grupo nos hemos inmunizado a través de las vacunas. Listo. La vacuna es un producto que estimula el sistema inmunológico, que genera respuesta y memoria inmunológica. La diferencia entre eficacia y efectividad cuando hablamos de vacunas es importante. Básicamente, la eficacia es cuánto protege la vacuna contra una infección. Es el porcentaje de vacunados que desarrollan protección contra la enfermedad luego de la vacunación.
Y la efectividad es cómo protege la vacuna en realidad en la vida real, incluyendo la comunidad. En realidad lo que nos importa más es la efectividad más que la eficacia. Cuando hablamos de grandes grupos, cuando hablamos de pacientes individuales nos importa la eficacia. Y ojo que la eficacia puede ser medida por varios endpoints. Puedes decir qué tan eficaz es la vacuna contra la infección, qué tan eficaz es la vacuna contra enfermedad severa, qué tan eficaz es la vacuna contra muerte, ¿no? Depende de qué es lo que quieras protegerte. Por ejemplo, en los virus respiratorios, la eficacia contra infección natural normalmente es baja, 20%, 15%, pero la protección contra enfermedad severa y muerte es más del 80-90%. Ejemplo, por ejemplo, esa es la vacuna de influenza. ¿Ya? Bueno, seguimos. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Cuando en una población tienes una gran cantidad de personas vacunadas, la probabilidad de que las personas que no están vacunadas o susceptibles se infecten disminuye, ¿no? Y esto lo vamos a ver mejor en este gráfico. Esta es una población, digamos, no inmunizada, ¿ya? Las personas anaranjadas son personas que son contagiosos, los celestitos son aquellos que son susceptibles a infectarse, ¿ya? Entonces, cuando hay una población no inmunizada y hay una enfermedad infectocontagiosa muy contagiosa, valga la redundancia, la comunidad, la población se va a infectar muy rápidamente. Entonces, los que eran contagiosos van a contagiar a los susceptibles y los que ya están infectados ya no van a ser susceptibles de infectarse. Y lograste la inmunidad de rebaño, ¿cómo? Con la infección natural. ¿Sí? Ahora, en este otro gráfico, tú tienes aún a las personas contagiosas, a los celestitos son los inmunizados y los plomos son los susceptibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una población con una alta cobertura vacunal? La probabilidad de que el microorganismo pase a los individuos susceptibles va a ser mucho menor porque las personas vacunadas sirven, entre comillas, como escudo para que la población susceptible se infecte, ¿no? Y así es como funciona la inmunidad de rebaño. Y eso nos sirve para explicar varios fenómenos. Primero, van a haber algunas vacunas que son difíciles de usar o están contraindicadas en algunos grupos poblacionales. Por ejemplo, las vacunas vivas de sarampión, paporas y rubiola en niños con inmunosupresión severa, leucémicos, trasplantados, ¿no? Pero si la población en general tiene una cobertura vacunal muy alta, si sus familiares directos están vacunados, si sus compañeros de colegio están vacunados, entonces esos niñitos es casi imposible que se contagien de sarampión, papera, rubiolas en condiciones normales, porque están protegidos por su comunidad. Y ese es también el argumento que algunas personas utilizan para decir, yo no me vacuno porque no me enfermo. Y es que en realidad, indirectamente estás protegido por la inmunidad de rebaño porque otras personas se están vacunando. Cuando las coberturas vacunales caen, esta inmunidad de rebaño se pierde y comienzan a aparecer brotes de enfermedades infecciosas, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? La inmunidad de rebaño se puede lograr, ya saben,
con inmunización natural, ya sea una infección normal o con vacuna. Por ejemplo, la inmunidad de rebaño ocurrió también en la primera, segunda ola de COVID, en algunas poblaciones jóvenes especialmente que se expusieron y se contagiaron rapidito de COVID. Ya tenías familias inmunizadas rápidamente en la primera y segunda ola. Ojo. Ya. Ahora, la inmunología de las vacunas. Básicamente, hay muchas tecnologías de cómo hacer una vacuna, cómo generar una respuesta inmunológica. Este es uno de los conceptos, llamémosle un poco más simples que tenemos de inmunología de las vacunas. Hay respuestas inmunológicas que son independientes del linfocito T y hay respuestas que son dependientes del linfocito T. ¿Ya? La respuesta independiente del linfocito T básicamente va a ser dada por polisacáridos que se presenten en la célula B. Recuerden que la célula B, que después se convierte en célula plasmática, solo puede reconocer polisacáridos, no puede reconocer péptidos, ¿ya? En cambio, la célula T sí puede reconocer péptidos y polisacáridos, ¿ya? Entonces, las vacunas polisacáridas, por ejemplo, de neumococo, su ventaja es que puedes generar gran cantidad de variantes, pero solo vas a generar una respuesta de células B, o sea, una respuesta independiente de células T, ¿ya? Nosotros podemos hacer un pequeño truquito, ya al polisacárido de ese microorganismo, el neumococo, lo podemos unir a una proteína transportadora y generamos una vacuna conjugada. Eso, entre comillas, engaña al sistema inmunológico y hace que la célula T le presente a la célula B y así generas dos tipos de respuesta inmunológica. La respuesta por células B de memoria y la respuesta por células T, por linfocitos T y la respuesta por células plasmáticas. Esto se llama una respuesta T dependiente. Esta es la justificación por la cual la mayoría de vacunas bacterianas actualmente son son vacunas conjugadas, en la cual el polisacárido de la bacteria, neumococo o meningococo, es unida a una proteína transportadora y generas una respuesta más duradera y más potente. Y recuerden, mientras más complejo sea el antígeno que se va a presentar a las células del sistema inmunológico, más compleja va a ser la respuesta inmune. Si es solo un polisacárido, solo vas a generar respuesta de linfocitos B o células plasmáticas. Si tú das una proteína o un péptido más un polisacárido, vas a generar respuesta con células T y células B. ¿Ya? Si tú das el virus entero o una proteína muy compleja, también vas a generar respuesta inmunológica más compleja. ¿Ok? Bueno, entonces ya vamos a ver un poquito de las nuevas tecnologías de producción de vacunas. Puedes tener vacunas con ADN plasmídico. Recuerden que el plásmido es una porción de ADN extracromosómico que ingresa a la célula, produce el antígeno y va a producir una respuesta tanto para linfocitos T como para linfocitos B. Ejemplo, la vacuna de Zika, algunas vacunas en desarrollo para ébola, HIV, pero en realidad este tipo de vacunas más que nada se utiliza en algunos cánceres, ¿no? En la inmunoterapia del cáncer. Eso lo van a ver cuando hagan la inmunoterapia o cuando vean tratamientos en oncología. ¿Ya? Las vacunas de ARN mensajero se han utilizado bastante, especialmente en el momento del COVID, ¿ya? El ARN se introduce a las células del huésped y la célula del huésped produce el antígeno. Ejemplo es la vacuna de Pfizer del COVID-19, la vacuna de Moderna. Introduces el ARN mensajero entre la célula
eucariota y esta comienza a producir la proteína spike y eso es lo que luego genera la respuesta inmunológica en nuestro paciente. ¿Ya? Luego están vacunas de vectores virales. Son virus, sí, vivos, pero son no replicativos, o sea, virus inofensivos que hacen que introducen, funcionan como un transportador del material genético en la célula que va a proteger el antígeno. Ejemplo es la vacuna de COVID de AstraZeneca o de Janssen, la que producían los rusos, que se llamaba la vacuna Sputnik, ¿no? Y hay un montón de vacunas de vectores virales y ARN mensajero que están en desarrollo en este momento para otras enfermedades. Bueno, en algunas situaciones especiales hay que tener en cuenta. En las embarazadas en general se recomienda evitar vacunas vivas, como la vacuna de fiebre amarilla, la vacuna de la triple viral, salvo que haya una situación de emergencia o brotes activos, ¿no? Cuando hay inmunodepresión, pero cuando hablamos de inmunodepresión severa. Paciente con HIV, paciente que ha recibido quimioterapia de altas dosis, no deberían recibir vacunas vivas, y si es necesario dársela es antes de la inmunosupresión o luego de haberse recuperado de la inmunosupresión, ¿ya? Por ejemplo, un paciente con HIV, con un CD4 en menos de 200, no le vas a poner vacuna de fiebre amarilla hasta que no haya recuperado su terapia, sus CD4s, y que hayan pasado por lo menos unos 6 meses del inicio de la terapia antirretroviral, ¿ya? Un paciente un niñito que va a recibir quimioterapia menor de 1 año, no le vas a dar la vacuna triple viral si es que va a recibir quimioterapia. Esperas a que se recupere la quimioterapia y le pones la vacuna triple viral, ¿ya? Y en algunos pacientes, básicamente, la mayoría de vacunas son subcutáneas y algunas son intramusculares, especialmente los que tienen trastornos de coagulación. Se recomienda que utilices agujas más delgadas. Y la mayoría de veces la indicación intramuscular de la vacuna puede ser cambiada a indicación subcutánea, siempre consultando con su médico, ¿ya? Bueno, ¿cómo clasificamos las vacunas? Hay 2 tipos de clasificaciones. Puedes decir la clasificación biológica, que es la que más me gusta a mí, entre vivas atenuadas e inactivadas. Las vivas atenuadas son vacunas vivas, como dice su nombre, microorganismos que han pasado por un proceso de tratamiento especial que los hace menos patógenos, pero aún así pueden desarrollar enfermedad en situaciones especiales, ¿no? Entonces, las que conocemos son la BCG, que es la vacuna contra tuberculosis, la vacuna de polio oral, la triple viral. Aquí también podemos poner a la vacuna de rotavirus, fiebre amarilla y, bueno, alguna vacuna de dengue que ya no existe. Las vacunas inactivadas son la gran mayoría, neumococo, difteria, COVID, virus sincitial respiratorio, papilomavirus, etc. Y las clasificaciones sanitarias son aquellas de uso sistemático y las de uso no sistemático. De uso sistemático son las que se usan en la mayoría de la población o en los grupos etarios comunes, y las de uso no sistemático es que solo se utilizan en situaciones especiales. Por ejemplo, una vacuna de uso no sistemático sería la vacuna contra la rabia en población veterinaria. Una vacuna de uso no sistemático es, por ejemplo, la vacuna contra salmonela en viajeros que van a ir hacia la India o hacia el África. ¿Mm? En el Perú normalmente no necesitas ese tipo de vacuna. Ok. Entre vacuna y vacuna tiene que haber un intervalo, ¿ya? Entonces, tienes que balancear entre... Los intervalos entre vacuna y vacuna han sido creados para poder generar un refuerzo inmunológico y generar la mayor cantidad de la respuesta inmunológica más potente, ¿ya? Si haces un intervalo muy corto entre vacuna y vacuna, puedes hacer una respuesta inmunológica insuficiente. Si haces un intervalo muy largo,
también puedes perder esa respuesta, ¿ya? Pero también, si el intervalo es muy largo, la persona puede dejar de acudir a su cita de revacunación y se considera una oportunidad perdida, ¿ya? Entonces, generalmente, para evitar estos problemas en los intervalos recomendados entre vacunas, lo que se recomienda es administrar la mayor cantidad de vacunas posibles, ¿ya? Y esto con las vacunas inactivadas es muy simple. Las vacunas inactivadas puedes administrar todas las vacunas simultáneamente, las que puedas. Es decir, tú puedes administrar a la vez hepatitis B, influenza, COVID, neumococo, papiloma y meningococo a la vez, sin ningún problema, ¿ya? No importa si incluso le puedes poner una vacuna viva. Por ejemplo, le podrías poner en ese momento la vacuna de rotavirus, si tú quieres, ¿no? O sea, no importa cuántas vacunas simultáneamente tú puedes poner todas las vacunas que tú desees. El problema va a ser en los intervalos de las siguientes vacunas que vienen. Entonces acá les pongo una tablita para que más o menos nos ayuden. Si son 2 vacunas inactivadas o 2 o más antígenos inactivados, puedes administrarlos simultáneamente y el intervalo mínimo entre dosis y dosis en realidad no importa, ¿ya? El problema es cuando incluyes a una vacuna viva. El intervalo entre la vacuna viva y la que sigue tiene que haber de por lo menos un intervalo de 4 semanas. ¿Sí? Entonces, porque esto es lo que en realidad podría venir en el examen y quiero que lo tengan claro. A ver, lo mínimo que se recomienda en intervalos en vacunas inactivadas es 2 semanas. Y lo mínimo que se recomienda entre vacunas vivas son 4 semanas o un mes. ¿Ya? Entonces vamos a poner un ejemplo y quiero que por favor participen. Les puedo poner, a un paciente se le colocó vacuna de neumococo 13 valente, que es inactivada, ¿ya? ¿Al cuánto tiempo le puedo colocar su vacuna de influenza, que es otra vacuna inactivada? Respuesta A es 2 semanas. Respuesta B es un mes. Respuesta C es 6 meses. ¿Cuál sería la respuesta? La A, 2 semanas, ¿no? El intervalo mínimo es 2 semanas. Y siempre es algo que te van a preguntar a ti como doctor. Te van a decir, ¿tú qué eres doctor? Mira, me han colocado mi vacuna contra la rabia porque me mordió mi perro, pero también me toca colocarme mi vacuna contra la gripe. ¿Se puede o no se puede? Tú dices, sí, siempre y cuando esperes 2 semanas entre dosis y dosis. ¿Ya? ¿Ahí quedó claro? ¿Sí? Lo que importa es el intervalo mínimo. Les pongo otra pregunta entonces. Tengo un paciente al cual le has colocado vacuna contra fiebre amarilla, que es una vacuna viva, ¿ya? Y... No, miento. Le has colocado vacuna de influenza, ¿ya? Que es una vacuna inactivada. Ahora le voy a colocar la vacuna de hepatitis B, que es otra vacuna inactivada. ¿Cuál es el intervalo mínimo que tengo que esperar entre dosis y dosis? El mínimo. Esa es una pregunta abierta. 2 semanas. 2 semanas, ya. Perfecto. ¿Ya ven? Y ahora, acaba la pregunta. Tengo un niñito que está haciendo su esquema de vacunación del cáncer, catch-up, porque no se ha vacunado, ¿ya? Lo voy a vacunar con la triple viral, seguida de rotavirus.
¿Cuánto tiempo tengo que esperar mínimo entre una dosis y la otra? Rotavirus es vivo, triple viral es vivo. ¿Cuánto es lo mínimo que tienes que esperar? 4 semanas. 4 semanas. ¿Sí? Entonces, en vacunas inactivadas, 2 semanas. En antígenos vivos, 4 semanas. ¿Listo? Es lo mínimo. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya. Ok. Sí. Es una pregunta de examen, ¿ah? Ya. Ok. En cuanto a las vacunas, hay que tener en consideración la diferencia entre precauciones y contraindicaciones. La precaución es una condición que podría aumentar la probabilidad o severidad de una reacción adversa o que comprometa la inmunogenicidad de la vacuna. Precaución es, por ejemplo, colocar la vacuna de hepatitis B en un paciente que está recibiendo quimioterapia. ¿La puedes colocar? Sí, la puedes colocar. ¿Está contraindicado? No, porque algo de respuesta va a dar. O algún paciente que está recibiendo antiinflamatorios de manera continua. ¿Le puedes colocar? Sí, pero la posibilidad de que haga una equimosis o de que haga una respuesta inmunológica menos potente también es más frecuente. Pero sin embargo, aún lo puedes colocar porque el paciente igual, el beneficio supera el riesgo. Y una contraindicación es una condición en la que no debes colocar de ninguna manera porque aumentas la posibilidad de una reacción adversa severa. Como ya hablamos, la inmunización severa y la gestación para las vacunas vivas, esa es una contraindicación verdadera. ¿Por qué? Porque hay varias falsas contraindicaciones que en el mundo real se encuentran que se convierten en barreras para la vacunación. Por ejemplo, enfermedades agudas leves con o sin fiebre. O sea, ¿no han escuchado alguna vez que dices, te has ido a vacunar, pero la enfermera no te ha vacunado porque dice que estás resfriado? ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? ¿Han escuchado eso? Sí. O que está con fiebre. Tampoco. En realidad no es una contraindicación. Es más, en pacientes severamente debilitados, la mayoría de veces van a estar con enfermedades leves frecuentes, ¿no? Entonces, si tú lo tomas eso como una contraindicación, al final el paciente nunca se vacuna. ¿Que está tomando antibióticos? Tampoco. ¿Que está mejorando de alguna enfermedad, que se está recuperando? Tampoco. ¿Que vive con embarazadas, inmunosuprimidos? No. La única contraindicación es que reciba vacuna con polio oral para este tipo de pacientes. Después puede recibir, no importa la convivencia, porque generalmente las vacunas con vector vivo no son contagiosas, salvo la polio oral, que está dando de lactar, que tiene alergia a algún producto que no está en la vacuna, tampoco. Historia de efectos adversos, que le están poniendo PPD, tampoco. Vacunas múltiples, tampoco. Más bien es algo que se debe promover, colocar la mayor cantidad de vacunas a la vez. Ya, ¿y por qué vacunar? Bueno, es obvio, disminuimos la morbimortalidad, cada vez tenemos población más longeva, cada vez tenemos población más inmunosuprimida, nos sirve para lograr la inmunidad de rebaño y para prevenir la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas o que están en proceso de erradicación. Por ejemplo, el sarampión, como hemos visto en Europa, que está reapareciendo en el mundo, que hemos tenido ya un caso importado, un grupo de casos importados en el país, la reaparición de difteria, el brote de pertussis que tenemos en el país, etc. Estas son las vacunas aprobadas para adultos de uso sistemático: influenza, neumococo, DPT, la SPR, varicela, la vacuna de Zoster, que es diferente, VPH, dengue y virus sincitial respiratorio. Ya. La vacunación de neumococo, como les dije, en el Perú va a ser mucho más sencillo de ahora en adelante. Protege la vacuna contra neumococo, contra neumonía, contra bacteriemia y meningitis. Se coloca en 2 grupos de personas: en los mayores de 65 años o en los menores pero que tengan comorbilidades. Y el que tiene riesgo más alto de hacer enfermedad por neumococo es además el que tiene un implante coclear o una fístula líquido cefalorraquídeo. Con la aparición de la vacuna conjugada 20 o Prevenar 20,
El esquema de vacunación se va a simplificar mucho. Es una sola vacuna de Prevenar 20, PCV 20 y ahí acabó todo. ¿Ya? En los países que hay la vacuna 15 valente, que es una vacuna conjugada, ¿ya? Recuerden, PCV, que es vacuna neumococo conjugada, le puedes añadir una vacuna polisacárida. Recuerden el truquito que vimos más previamente. La vacuna polisacárida tiene buena cantidad de antígenos, pero no genera respuesta de memoria. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es que coloques primero la vacuna conjugada y luego le sigues con la vacuna polisacárida. ¿Ya? Eso es lo que deberías hacer en un contexto ideal. ¿Cómo es nuestro esquema de vacunación aquí en el Perú? Nuestro esquema de vacunación todavía sigue siendo la vacuna conjugada 13 y en los pacientes que requieren un refuerzo se le coloca una vacuna con polisacárida 23, ¿ya? Ahora, en los pacientes con muy alto riesgo, los inmunocomprometidos, que además tienen un implante coclear o fístula de líquido cefalorraquídeo, tú no puedes esperarte un año para completar el esquema de vacunación de neumococo. Entonces, ahí se recomienda que le des 8 semanas entre vacuna y vacuna, ¿ya? Ahora, pues me va a decir, pero usted me ha dicho que puedes esperar, lo mínimo es 2 semanas. Sí, eso es lo mínimo. Pero aquí lo recomendable es esperar por lo menos 8 semanas. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que este es el intervalo de tiempo ideal para este tipo de pacientes en el cual tienes una buena respuesta inmunológica y no comienzas a tener mayores complicaciones por el no colocar la vacuna, es decir, mayor cantidad de infecciones por no colocar la vacuna. ¿Ya? Entonces, primero va una conjugada 13 y luego va una polisacárida 23 en el Perú. Pero recuerden que esto probablemente va a cambiar y solo se va a necesitar una vacuna de conjugada 20. ¿Ya? No les voy a preguntar exactamente cuántos serotipos, en qué momento. Lo que les voy a preguntar es, por ejemplo, en neumococo, se recomienda colocar primero la vacuna conjugada seguido de una polisacárida. ¿Verdadero o falso? Les puedo decir, se recomienda colocar primero la vacuna polisacárida y luego una conjugada para mejorar la respuesta inmunológica. ¿Ya? Entonces, ¿verdadero o falso? En neumococo se recomienda colocar primero una vacuna polisacárida y luego una vacuna conjugada para mejorar la respuesta inmunológica. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ya, esa es la respuesta. Ese tipo de preguntas vamos a hacerlas, que son para razonar conceptos, no exactamente los intervalos, porque eso para cambiando y eso lo tienes en tu celular. ¿Está bien? O les puedo preguntar, el paciente de 65 años, sin comorbilidades, requiere estrictamente otra dosis de neumococo si es que ya recibió la vacuna conjugada 20. Bueno, no te voy a poner, por ejemplo, varios ejemplos y el que, obviamente, voy a poner de una conjugada que tenga la mayor cantidad de números y una que tenga la menor cantidad de números. Una conjugada 7 y una conjugada 20. Te voy a decir que recibió conjugada 20. Necesita, no puede ser, necesariamente necesita un refuerzo de polisacárida 23, un varón de 65 años sin comorbilidades. La respuesta sería ahí. ¿Verdadero o falso? Equivóquense ahora, cuando después se van a equivocar en el examen. Falso. Falso. Cuando dice necesariamente, no. No creo que ponga eso, pero ya. Concepto. Les puedo colocar. El paciente que tiene mayor riesgo de hacer enfermedad neumocócica severa es el inmunocomprometido con implante coclear o fístula líquido cefalorraquídeo. ¿Verdadero o falso?
Verdadero, ya. Muy bien. Ya está. Listo. Entonces, no se preocupen. Ya, lo importante es que las personas tienen que tener su vacuna contra neumococo. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes tienen sus papás, abuelitos o personas que tienen alguna situación de las que están aquí en esta tabla? Por favor, actualicen su vacuna de neumococo. ¿Ya? Recuerden que en MINSA todavía no tienen la vacuna 23 valente. En realidad, la vacuna de MINSA solo es 13 valente, lo cual la hace un poco débil. ¿Ya? Listo. Luego está de difteria. ¿Ya? Difteria, que es un microorganismo, una bacteria que produce una toxina que tiene un tropismo por la piel y por el tracto respiratorio alto. Produce principalmente una forma tonsilar o amigdalina, faringea y laringea, que puede generar pseudomembranas obstructivas que pueden llevar a la muerte. Complicaciones severas son la miocarditis, neuritis, que puede llevar a una parálisis diafragmática y a la muerte. Estas son las pseudomembranas que produce la difteria. Es una enfermedad que es prevenible por vacuna. ¿Ya? En realidad, la difteria estaba prácticamente erradicada en nuestro país. El último caso que hayamos tenido había sido en el 2013, hasta que en el año 2020, coincidiendo con la inmigración en gran cantidad de ciudadanos de países como Venezuela, que tenían un sistema sanitario que había colapsado, más el COVID-19, tuvimos un pequeño brote de difteria en el país, ¿no? Tuvimos 4 confirmados y 2 fallecidos, ¿ya? Niños, ¿ok? Entonces, las coberturas de difteria tienen que subir. Está incluida en la vacuna DPT del niño. Es importantísimo que los adultos también tengan su refuerzo de difteria. Tétanos es una enfermedad aguda con altísima letalidad. A diferencia de la difteria, que el único reservorio es el humano, el tétanos es una bacteria producida por la toxina es una enfermedad producida por la toxina de Clostridium tetani, que puede vivir en el ambiente o en lugares contaminados por residuos orgánicos, y todavía pueden existir casos por falta de refuerzos en los adultos. Principalmente esto ocurre en lugares de muy mal saneamiento, trabajadores agrícolas, personas con mayores de 60 años, y en realidad el tétanos neonatal es una rareza que en el Perú, por suerte, no tenemos. Ha habido un caso probable en el año 2018, ¿no? Nunca se confirmó, pero en realidad no deberían haber casos de tétanos neonatal en nuestro país, ya que la vacunación es bastante sencilla. Las formas son la forma localizada, generalizada y la forma neonatal, que es la más severa. Este es un cuadro de cómo se desarrolla el tétanos en el adulto. Esos son los famosos opistótonos. En cuanto a pertussis o tos convulsiva, es una vacuna que ha pasado varios tipos de reingeniería, diferentes antígenos, diferentes tipos de vacunas, pero existe el año 1940. La pertussis es una causa importante de mortalidad infantil que se ha reducido hasta un 90%. ¿Por qué está reapareciendo? Porque básicamente los adultos y adolescentes que son el reservorio no se están vacunando. Y en recién nacidos y lactantes puede ser mortal. La pertussis tiene un cuadro clínico, esto sí le van a preguntar, de 3 fases. La fase catarral, que es indistinguible a cualquier infección respiratoria alta. Luego es la fase paroxística, en la cual viene una tos exigente que puede ir con dificultad respiratoria. Y luego la fase de convalecencia, que puede durar varios meses, ¿ya?
El tratamiento en realidad se debe dar en la fase catarral, es cuando es más efectivo. Supuestamente disminuye la posibilidad de contagios a otras personas y podría disminuir la duración de la fase paroxística. Pero en realidad muy pocas personas inician tratamiento en la fase catarral porque dar antibióticos en esa zona, en esos momentos, y que el antibiótico efectivo generalmente es la eritromicina o la acitromicina, normalmente no se hace, ¿no? Bueno, y los adolescentes, adultos y niños vacunados presentan síntomas atípicos que son más leves. Entonces, la inmunidad contra pertusis tiene dos picos de enfermedad, principalmente los lactantes de 3 a 4 meses y luego los adolescentes. Los lactantes de 3 a 4 meses en realidad son los que van a hacer una enfermedad severa. Los adolescentes puede pasar como una tos, una bronquitis o un asma, entre comillas, y en realidad la vacunación en el adolescente contra pertusis es donde más se ha descuidado en el mundo. Yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos de ustedes les han puesto su refuerzo de difteria, tétanos, pertusis en la adolescencia? ¿A cuántos de ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Van a levantar el dedo? ¿Qué van a hacer? ¿Alguien? Nada. ¿Alguien diga sí, no? No me han puesto, sí me han puesto. No recuerdo, dice. Ya. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene? Le pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen su refuerzo de difteria, tétanos, pertusis? Si no es como adolescentes, como estudiantes de la salud, ¿cuántos tienen? Ninguno. Ya, bueno, deberían. Ok. ¿Por qué también es importante? Porque en realidad la vacunación o la inmunogenicidad de la vacuna contra pertusis, la efectividad de la vacuna contra pertusis, cae si es que no tienes una alta cobertura vacunal, ya que individualmente los anticuerpos de la bacteria, de la vacuna triple, la TDP, los anticuerpos contra pertusis caen en meses. La duración de la protección contra difteria, contra tétanos, es alrededor de 10 años. La protección de pertusis es meses. Por eso es que se recomienda que tiene que vacunarse a la gestante en cada gestación. No es por la protección contra el tétanos, es que la protección contra pertusis, ¿ya? Entonces, por esos problemas que la cobertura vacunal ha caído, tanto en el Perú como en el mundo, es que estamos sufriendo un brote actualmente en el año 2025. O sea, este brote está funcionando, está activo en este momento. Ya hay por lo menos más de 1000 casos, ya vamos por lo menos 16 muertes. La región más afectada es Loreto, ¿ya? Y se entiende porque el acceso sanitario es un poquito más difícil en algunas zonas de la Amazonía peruana. Ya. Entonces, hay varios tipos de vacunas para estas bacterias que hemos hablado. En adultos, en general, se usa DT. Acá la letra mayúscula y la minúscula importa. Es una dosis baja de difteria con una T de tétanos, de dosis alta de tétanos. Es para la mayoría. Generalmente, el esquema primario es para aquellos que no han sido vacunados de niños ni adolescentes. Se da a los 0, 4, 8 semanas y a los 6 y 12 meses. El refuerzo se da cada 10 años, la eficacia es 97% para difteria y 100% para el tétanos, es bastante alta. Pero la vacuna que incluye la protección contra pertusis es la que le estás añadiendo pertusis acelular, D minúscula, T mayúscula y PA de pertusis acelular. Se incluye en adolescentes entre 11 y 18 años, en los adultos que van a estar en contacto con un niño menor a 12 meses, especialmente, o sea, el papá que va a tener a su bebito, el varón y la mamá en la gestación tienen que recibir. Y además el personal de salud, especialmente a quienes asisten a la lactante. Entonces yo les pregunto,
¿quiénes son los que tienen que recibir la vacuna contra la triple bacteriana celular? Sí o sí. Gestantes, adolescentes y los que van a estar en contacto con niños. ¿Sí? Van a estar, o quienes asisten al lactante. Entonces, te pongo, ojo que los adultos mayores no están aquí en el grupo de riesgo, ¿eh? Ojo, porque la mayoría de enfermedades infecciosas van a los extremos de la edad, pero pertussis no es una enfermedad del adulto mayor. Entonces te puedo poner en la pregunta, la vacuna triple bacteriana, ¿en quién no se debe de colocar de manera sistemática? Adolescentes, gestantes, trabajadores de salud que ven niños o geriatras. ¿Cuál sería la respuesta? Geriatras. Geriatras. Adultos mayores. ¿En quién priorizas? ¿Gestantes o adultos mayores? Gestante, doctor. Muy bien, ya, listo. En la gestante se coloca una dosis entre la semana 20 y 36. ¿Por qué? Como ya dije, los anticuerpos caen muy rápido. ¿Ya? Eso da tiempo a que generes anticuerpos y pasen estos a través de la placenta, así proteges al recién nacido y además proteges indirectamente al entorno de la gestante. ¿Ya? Ahora, si llegaste al puerperio y no lo vacunaste, aún lo puedes vacunar, ¿ya? Porque los anticuerpos pueden pasar por leche materna o la gestante está protegida de contagiarse de difteria y no le va a pasar al bebé, ¿ya? Pues si no las vacunan entre la semana 20 y 36, aún se puede vacunar. Listo. Bueno, esta es la profilaxis por exposición a tétanos. Básicamente, en las heridas menores y limpias solo pones un refuerzo. En las de muy alto riesgo pones un esquema completo. Mejor dicho, pones la vacuna más la inmunoglobulina antitetánica. Salvo que no tenga esquema completo de vacunación, que la gran mayoría de personas tenemos esquema de vacunación contra difteria tétano. Pero si una persona tiene una herida importante y no tiene esquema de vacunación contra el tétano, lo tiene que completar, ¿ya? El refuerzo es solo para aquellos que tienen un esquema de vacunación completo. Bueno, la vacuna de fiebre amarilla, recuerden que otra vez hay brote de fiebre amarilla, especialmente en Sudamérica, en Brasil, ¿ya? Es endémica en el Perú y hay dos ciclos, ¿no? El ciclo selvático y el ciclo urbano. En el Perú es el ciclo selvático. Principalmente es en trabajadores madereros, petroleros y viajeros. Tiene tres fases. La fase asintomática. Puta, ya en Lima me compro otro. ¿Qué pasa por ahí? Y puede hacer enfermedad leve, la mayoría de veces, 85% de veces hace enfermedad leve, el problema es los que hacen enfermedad grave. De los graves, la mortalidad es hasta un 60%. ¿Ya? La fiebre amarilla es el ejemplo de una vacuna muy inmunogénica, es decir, muy eficaz, tanto para infección como para formas severas, ¿ya? Pero no es la más segura de las vacunas porque es una vacuna viva. Su eficacia es más del 95% y la dosis confiere protección de por vida, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Al ser una vacuna viva, puede generar efectos adversos graves, especialmente en personas mayores de 60 años, que puede ser la enfermedad neurotrópica, que es parecida a una encefalitis, 17 casos por millón, o enfermedad viscerotrópica, que es parecida a una hepatitis o un cuadro de fiebre amarilla, que es 1 de 40,000. ¿Ya? Entonces, en nuestro país, la vacuna de fiebre amarilla está incluida a todos los grupos. Esta es una vacuna universal, ¿ya? Ahora, recuerden que en pacientes con inmunosupresión severa, esta no debe colocarse porque es una vacuna viva atenuada. Listo. Entonces, pacientes con
VIH con CD4 bajo, acá me equivoqué, menos de 200, es una situación especial. Y en embarazadas, solo si la exposición es impostergable y a partir del tercer trimestre del embarazo se puede colocar. Es decir, si hay un brote de fiebre amarilla, pues en Chanchamayo, y la gestante está viviendo ahí, vas a tener que vacunarla, pero te esperas hasta el tercer trimestre. ¿Ya? Luego está la vacuna de herpes zóster. El zóster, si en realidad no mata, sí puede producir bastante dolor o complicaciones severas. Si agarra las ramas del trigémino, puede asociarse stroke o puede producirse al dolor más intenso, que es la neuralgia posherpética, que es la complicación más frecuente, que puede llegar a ser un dolor discapacitante. 20-35% de los que hemos tenido varicela nos puede dar herpes zóster. El principal factor de riesgo es la edad avanzada. A medida que los años pasan, el riesgo de herpes zóster comienza a aumentar. O inmunosupresión concomitante. ¿Ya? Este es un herpes zóster torácico y este es un herpes zóster de la rama B1 del trigémino. La vacuna aprobada actualmente es una vacuna inactivada, reforzada, que se llama Shingrix. Es una vacuna que está indicada en toda persona inmunocompetente mayor de 50 años. La incidencia del zóster la disminuye alrededor del 90%. Y lo más importante es que disminuye la aparición de neuralgia posherpética. ¿Ya? Y en inmunocomprometidos mayores de 19 años también está indicada. Son 2 dosis que se separan entre 2 a 6 meses. ¿Ya? Esta todavía no está en el calendario del MINSA, solo existe en el sector privado, pero sí, si es que las personas cumplen las condiciones de uso, deberían utilizarlas, ¿no? Y esta es la última vacuna que tenemos en el mercado. La que ha entrado este año es la del virus sincitial respiratorio. ¿Ya? En Estados Unidos hay 2 tipos de vacunas. Son vacunas inactivadas de una glicoproteína F. ¿Ya? Ambas son de dosis única. Hay una vacuna sin adyuvante y otra con adyuvante. La que le estoy trayendo aquí en el Perú es Abrisbio, es la única que hay todavía en el Perú y es la vacuna sin adyuvante. Tiene la ventaja de que se da en adultos mayores, virus sincitial respiratorio, y también para gestantes entre 32 y 36 semanas, que también protege la infección contra el recién nacido. Como ya les he dicho, la eficacia individual contra enfermedad en las infecciones respiratorias no suele ser muy alta, pero la de virus sincitial respiratorio es bastante alta, 67% contra enfermedad sintomática por virus sincitial respiratorio y 86% contra enfermedad grave. ¿Ya? Si ustedes recuerdan microbiología, el virus sincitial respiratorio está asociada a enfermedad severa en recién nacidos. ¿Verdadero o falso? Vuelvo a preguntar. La infección por virus sincitial respiratorio está asociada a infección severa en recién nacidos. ¿Verdadero o falso? ¿Nadie? ¿O no me están escuchando? No, tampoco. ¿Cómo es eso? ¿Está asociada a virus sincitial respiratorio a enfermedad severa en recién nacidos, sí o no? Ah, sí, doctor. Sí. Sí, Y de los recién nacidos, ¿quién es el que hace, de los grupos de recién nacidos, cuáles son los que hacen enfermedad más severa? ¿Los bebés macrosómicos? No, los prematuros. Los prematuros, ¿ya? Y más aún, de los prematuros, ¿quiénes son los que hacen enfermedad más severa aún todavía? O mejor dicho, de los recién nacidos, además de los prematuros, ¿qué otro grupo hace enfermedad severa? Lo que tienen enfermedad cardíaca, ¿ya? Lo que tienen malformaciones cardíacas. Ahora, el virus sincitial respiratorio es un virus que tiene estacionalidad, ¿ya? Entonces, en la temporada de invierno generalmente es cuando hay mayor pico de virus sincitial respiratorio, ¿ya?
Ahora, a diferencia de la pertusis, el virus sincitial respiratorio también puede ser una enfermedad severa en adultos mayores. El virus sincitial respiratorio durante décadas se ha creído que solo es una enfermedad de recién nacidos o de prematuros. No, en realidad es un virus común que circula en la comunidad y puede producir además neumonía en los inmunocomprometidos y en los adultos mayores. Por eso es que la vacuna de virus sincitial respiratorio que protege a la gestante, que indirectamente va a proteger al recién nacido y al adulto mayor de 60 años, es una muy buena opción, ¿ya? Se va a incluir probablemente en el calendario de vacunación prontamente en nuestro país. Vamos a la vacuna del virus papiloma humano, que previene cáncer de cervix, de pene, de vulva, de boca y de lengua, ¿ya? Hay tres tipos de vacunas, la bivalente, tetravalente y nonavalente. Todas tienen que incluir a los serotipos 16 y 18. La tetravalente incluye 6 y 11, ¿ya? 16 y 18 son oncogénicos de alto riesgo, 6 y 11 son de bajo riesgo, pero frecuentemente asociadas a verrugas genitales. La efectividad es más del 90% en la prevención de cáncer por VPH. En el Perú se coloca entre los 9 y 18 años. Es una sola dosis de vacuna tetravalente. En Estados Unidos se colocan 2 dosis, ¿ya? Y en aquellos que son mayores de 15 años, se puede colocar también la vacuna, pero se convierte en 3 dosis, de 0, 2 y 6 meses. La vacuna contra el dengue es una vacuna que se está implementando en nuestro país. El problema del dengue es que son 4 serotipos, entonces tú necesitas una vacuna que te proteja contra los 4 serotipos, porque recordemos que haber tenido dengue previamente aumenta el riesgo de hacer enfermedad grave por dengue. Entonces necesitas una vacuna efectiva contra los 4 serotipos para que, si dejas de proteger a uno, no generes una infección subsiguiente más severa. Entonces, eso lo hemos logrado con la vacuna que se llama Dengvaxia, que es una vacuna tetravalente viva atenuada, ¿ya? Que es un esquema de 3 dosis repartida en 12 meses, no es útil para brotes, ¿ya? Y el problema es que solo se necesita solo se puede utilizar en personas que ya han tenido dengue confirmado por laboratorio, lo cual lo hace muy poco práctica. Y además, como es una vacuna viva, hay muchos huéspedes en quienes no vas a poder colocar la vacuna. Entonces, se está utilizando una nueva vacuna, que esta es la que utilizamos en el país, que se llama Qdenga o la vacuna Takeda, ¿ya? Que es una vacuna viva atenuada tetravalente, tiene una eficacia 60% contra dengue confirmado en laboratorio, pero un 84% contra dengue severo, que requiere hospitalización. Es más efectivo contra el serotipo 2, menos para el serotipo 3 y 4, y son solo 2 dosis con intervalos de 3 meses. La vacuna anterior, recuerdan que era un intervalo de 12 meses. En total, el esquema lo hacía poco práctico. Y está indicado, el rango de edad es mayor, va de 4 a 60 años, y no importa si han tenido o no dengue confirmado por laboratorio. Por eso es que esta es la vacuna que se está usando actualmente en la mayor cantidad de países del mundo, la vacuna Takeda, ¿ya? Entonces yo les puedo preguntar, la vacuna actual de nuestro país en dengue, la vacuna Takeda, ¿requiere que el paciente haya tenido dengue previamente confirmado por laboratorio para colocarse? La respuesta es falso. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita en vacunación? Porque vamos a pasar en un rato a infecciones por virus respiratorio. Doctor, una consulta. Una consulta, doctor. ¿Por qué el Takeda no se necesita que el dengue, que no haya tenido dengue, pero el anterior sí? Ya, básicamente, es una muy buena pregunta. Es por
nivel de protección que te da contra los otros serotipos. ¿Ya? Como la vacuna anterior de Emvaxia era menos efectivo contra los serotipos 2 y 3, que son los más comunes, el tener una infección previa era el requisito para que tú pudieras colocar la vacuna. Ya que si tú vacunabas con un virus vivo, replicativo, con una vacuna que no producía una buena respuesta contra el virus 2 y 3, podías hacer una infección mucho más severa contra el virus 2 y 3. Es por eso que no se recomendaba, o sea, la condición sine qua non para usar la vacuna era confirmar que haya tenido los niveles de protección de Qdenga son mucho mejores contra la mayoría de serotipos, entonces no requieres en realidad haber tenido confirmación microbiológica de dengue previamente. Es básicamente debido a la poca respuesta de la vacuna viva, o sea, de Emvaxia, la menor protección que tenía contra un grupo de serotipos versus otros. En Qdenga es un poquito más uniforme. ¿Algo más? Doctor, disculpe, yo tenía una consulta. En cuestión de la vacuna del BCG que se nos pone sobre todo para poder no desarrollar cuadros graves de tuberculosis, ¿por qué esta vacuna no nos puede lograr, por ejemplo, no tener la infección por tuberculosis? Es que, precisamente, la inmunidad contra la tuberculosis es muy compleja, ¿ya? Es un microorganismo altamente evolucionado, a diferencia de los virus, ¿ya? Tú puedes perder la respuesta inmunológica contra tuberculosis, o sea, la respuesta inmunológica contra tuberculosis va a depender no solo de la inmunidad humoral, sino principalmente de la inmunidad celular. Entonces, la vacuna, su protección no es muy buena para adultos, en realidad. El impacto que se ha visto del BCG es solo en niños muy pequeños para hacer formas severas de tuberculosis. O sea, te previene no contra la infección, sino contra tuberculosis miliar, tuberculosis meningia y tuberculosis del sistema del aparato extraarticular en niños pequeños. Y esa protección que tienes en los primeros años de vida va cayendo a medida que vas creciendo en la adolescencia. Se han hecho muchos estudios de revacunar en zonas de alta endemicidad de tuberculosis con BCG, con resultados desesperanzadores. O sea, en realidad, la prevención de tuberculosis no va solo por la vacuna. Tienes que cortar la cadena de prevención, y hay que conocer muchísimo más sobre la inmunología de la tuberculosis. ¿Ven? Sí, doctor, y sobre el tema de la inmunidad por rebaño, por ejemplo, en cuestión de la tuberculosis, sí, bueno, se menciona que en Perú una alta cantidad de población ha tenido la infección por tuberculosis. ¿Se podría asemejar que tendríamos quizás o hemos desarrollado en cierta parte, una inmunidad por rebaño por estar expuestos en este caso, a la tuberculosis? No, o sea, la inmunidad de rebaño se va a dar en condiciones ideales en infecciones en la cual la infección natural o la vacunación dure mucho tiempo, o sea, permanente, ¿ya? Ejemplo de eso, por ejemplo, varicela. Si te da varicela una vez en tu vida, no te va a volver a dar, ¿ya? Si te vacunan contra varicela, que la vacuna es muy efectiva, no te va a dar. Sin embargo, la inmunidad contra la tuberculosis, como les he dicho, es bastante compleja.
Entonces, si te da tuberculosis una vez, te puede volver a dar. Y la vacuna contra tuberculosis no previene los contagios de tuberculosis, solo previene las formas severas. Entonces, el modelo de inmunidad de rebaño no se utiliza para todas las enfermedades. Tuberculosis no es una enfermedad en la cual tú puedes hablar de inmunidad de rebaño, porque es una enfermedad que tiene una latencia muy larga, es una enfermedad que tiene una respuesta inmunológica muy compleja, es una enfermedad que da una población de oligosintomáticos muy, muy grande. Entonces, en el Perú no tenemos inmunidad de rebaño de tuberculosis, lo que tenemos es una altísima población infectada y potencialmente desarrolladores de enfermedad severa a futuro. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, Muchas gracias, el doctor. rebaño se utiliza para enfermedades con inmunización, que van a dar inmunidad permanente y por un tiempo muy largo. ¿Está bien? Ya. Vamos a descansar unos 10 minutos para que estiren los pies, para que descansen.